sorpresa. Un buen día a todos, bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy, hoy miércoles 21 de enero del 2026. El día de hoy, continuando con las actividades del Inter-American Institute para este año, tenemos un foro titulado Bolivia, República o Estado Plurinacional. Mi nombre es Francisco Endara y les doy la más cordial bienvenida. Para empezar, indico que el Inter-American Institute for Democracy es una entidad sin fines de lucro, es un think tank de acá de los Estados Unidos, cuyo objetivo es la promoción, la difusión de los derechos de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. El Inter-American Institute for Democracy está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, periodistas, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. El foro de hoy, titulado Bolivia, República o Estado Plurinacional, se da en un momento en que Bolivia empieza a salir de este círculo de países alineados con las dictaduras. Son países dictatoriales. La pregunta que se hace dentro y fuera de Bolivia es si continuará siendo un Estado plurinacional o Bolivia volverá a la institucionalidad, al Estado de Derecho y en consecuencia a la República. Para empezar este foro, además indico que tenemos una serie de destacados y connotados invitados que nos darán su punto de vista. Nuestros invitados pertenecen a una variedad de sectores, tenemos profesores, empresarios, políticos, que nos darán su opinión. Para empezar, tenemos la presentación del profesor Eduardo Gamarra. El profesor Gamarra es titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida. El profesor Gamarra es PhD en Ciencias Políticas de la Universidad de Pittsburgh. Bienvenido, profesor Gamarra. Buenos días. Nuevamente lamento no poder estar con ustedes. Gracias por la oportunidad de compartir algunos criterios sobre la cuestión boliviana. Soy Eduardo Gamarra y pues les envío un cordial saludo acá desde FAIO. Bolivia se encuentra nuevamente ante un debate constitucional de fondo que ha marcado su trayectoria política reciente, que es la tensión entre una concepción republicana del Estado y esta idea del Estado plurinacional. Para mí, sin embargo, este debate suele plantearse en términos normativos y excluyentes, cuando en realidad debería abordarse como un problema de diseño institucional, de secuencia política y de viabilidad histórica. Para mí el riesgo central es el contexto actual, donde abordar esta discusión bajo condiciones de elevada tensión social, fragilidad económica sobre todo y debilitamiento institucional, pues es un riesgo muy grande. En los últimos años la polarización del debate constitucional ha generado un falso dilema. Por un lado, la República ha sido caracterizada como un modelo intrínsecamente excluyente. Por otro, el Estado plurinacional ha sido presentado como la única vía posible para la inclusión y el reconocimiento de la diversidad, en sí una perspectiva muy politizada. Desde una perspectiva analítica, ninguno de estos marcos conceptuales garantiza por sí mismo ni la inclusión social, ni la gobernabilidad democrática, ni un desarrollo sostenible de largo plazo. La evidencia comparada sugiere que lo determinante no es la denominación constitucional, al contrario, sino la forma en la que se estructura el poder político, la ciudadanía, la igualdad ante la ley y los mecanismos de resolución de conflictos, sobre todo. Bolivia, como todos ustedes saben, es sin lugar a dudas una sociedad multicultural. No estoy diciendo que es pluricultural, estoy diciendo que es multicultural. Esta condición no es el resultado de una ingeniería constitucional reciente, sino es un rasgo histórico y sociológico de larga duración. La diversidad cultural, lingüística y regional ha sido constitutiva del país desde su fundación republicana. El desafío no radica en reconocer esa diversidad,
sino en cómo hacerlo sin fragmentar la ciudadanía ni establecer jerarquías normativas entre grupos sociales, que es lo que sucedió en los últimos 20 años. Para mí, desde una perspectiva de pluralismo democrático, el pluralismo multicultural supone la convivencia dentro de un marco común de derechos y deberes, no la institucionalización de privilegios políticos o simbólicos basados en criterios ya sean étnicos o identitarios. En este punto, entonces, resulta fundamental introducir el problema de la secuencia política. Bolivia enfrenta actualmente una combinación de vulnerabilidades estructurales, una inestabilidad macroeconómica, el deterioro de la capacidad estatal y altísimos niveles de conflictividad social. En este contexto, abrir un proceso de reforma o refundación constitucional no solo es inoportuno, sino es potencialmente desestabilizador. La literatura académica sobre procesos constituyentes en contextos de crisis muestra que estos tienden a intensificar la polarización, a movilizar identidades de forma excluyente y a debilitar la capacidad de gestión del Estado en el corto y mediano plazo. Por ello, y desde un enfoque de realismo institucional, para mí la prioridad debe situarse en la estabilización. Estabilizar la economía para reducir incentivos estructurales al conflicto social, restaurar la gobernabilidad mediante reglas claras y predecibles, administrar democráticamente la conflictividad, canalizando las demandas sociales dentro de marcos institucionales. Para mí, sin estas condiciones mínimas, cualquier intento de redefinir el pacto constitucional carece de las bases necesarias para ser legítimo y sostenible. Esta aproximación mía me conduce a una posición intermedia, que evita tanto la restauración acrítica de un republicanismo formal como la profundización de un modelo plurinacional concebido como proyecto ideológico. Es decir, esa dicotomía, en mi opinión, es falsa. La alternativa no es binaria. Bolivia requiere de una estrategia gradual, pragmática y políticamente viable, orientada a reconstruir consensos básicos para poder avanzar hacia transformaciones estructurales. La experiencia histórica sugiere que los procesos de reforma más duraderos son aquellos que se apoyan en la estabilidad y amplios acuerdos sociales. Ahora, corriendo el riesgo de crear más controversia, creo que el único proyecto constitucional que he visto, que considero que es conceptualmente correcto, por lo menos coherente, políticamente viable, es aquel que fue impulsado por el expresidente Sánchez de Lozada, la famosa Constitución de Todos. Ese proyecto propone un marco constitucional incluyente que reconoce la diversidad cultural sin convertirla en un principio de fragmentación del Estado. Su énfasis está en la ciudadanía común, la igualdad ante la ley y la construcción de un Estado capaz de integrar diferencias dentro de un orden institucional compartido. Se trataba de una concepción, en mi opinión, republicana, sí, moderna y compatible con el pluralismo social y cultural. Entonces, en ese sentido, lo que ustedes están debatiendo hoy, esta idea un poco, ¿no?, de la refundación del Estado, entendida como una redefinición profunda del pacto constitucional, sí es una discusión legítima desde el punto de vista teórico y normativo. Sin embargo, es una discusión que pueda darse, una discusión que pueda darse de manera productiva en ausencia de las condiciones básicas de estabilidad. Toda refundación requiere al menos un entorno de baja conflictividad, instituciones funcionales y un mínimo de confianza entre actores políticos y sociales. En la actualidad, Bolivia lamentablemente no reúne esas condiciones. En conclusión, desde una perspectiva privilegiada académica, ¿no?, y comparada, no existe una contradicción necesaria entre la estabilidad y pluralismo, ni entre ciudadanía común y reconocimiento de la diversidad.
Lo que sí resulta claro es que no puede haber una deliberación constitucional legítima sin estabilidad previa. El debate que ustedes están planteando entre república y Estado plurinacional debe abordarse en el futuro, pero en un futuro desideologizado y sustentado en evidencia. Una vez que el país efectivamente haya recuperado las condiciones mínimas de gobernabilidad. En el presente, lamentablemente, la responsabilidad política e institucional es clara. Estabilizar primero para poder reformar después. Muchas gracias. Damos las gracias al profesor Gamarra. A continuación tenemos la presentación del doctor Virginio Lema. El doctor Lema es un connotado, reconocido abogado boliviano, periodista, ambientalista, además de activista político, que participó como candidato a la presidencia de Bolivia durante las elecciones generales del año 2019 en representación del Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR. Bienvenido, doctor Lema. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos los bolivianos en el mundo. Un saludo cordial a todos los panelistas, amigos todos. Voy a tratar de ser lo más escueto posible porque creo que todos tenemos mucho que decir sobre este tema. Y voy a tratar también de ser lo más pragmático posible. Yo no me imagino a Cuba recuperando su democracia, su libertad y administrando esa recuperación de la democracia y su libertad con las leyes de la dictadura cubana. No me imagino una Venezuela, una nueva Venezuela, administrada con la Constitución venezolana. Por lo tanto, yo creo que hasta que en nuestro país no recuperemos las leyes que fueron vulneradas y nuestra Constitución en esencia que fue vulnerada por la dictadura del MAS, hasta que no hagamos eso, difícilmente vamos a recuperar la libertad y la democracia como la imaginamos muchos de nosotros. Hay que entender que la Constitución actual fue aprobada con fraude y si partimos de ese extremo, entonces vamos a entender todo este proceso. Nosotros en el búnker hemos escrito 4 libros de la destrucción documentada de Bolivia, 2 de ellos dedicados exclusivamente a las pruebas de los fraudes electorales del 2020, del 2019 y del 2021. Ahora bien, si hicieron fraude en todas estas elecciones, ¿cómo es que no hicieron fraude el 2009 cuando aprobaron su constitución? Por supuesto que hicieron fraude. Y no les alcanzó en el intento que tuvieron de perpetuarse en el poder con el referéndum por la reelección indefinida. Entonces, es fundamental entender que en Bolivia la constitución que tenemos hoy día en vigencia ha nacido fruto del fraude, no del consenso ciudadano. Es una constitución que no ha nacido con un acuerdo entre los bolivianos. Ha nacido una parte en el cuartel, pero fundamentalmente con súbditos españoles escribiendo con malos bolivianos en ese momento, quienes dieron paso a esta falsa constitución boliviana. Si entendemos esto con pragmatismo, entonces llegaríamos a la conclusión que hoy día nuestra constitución no es legal y tampoco es legítima. Por lo tanto, creo que el debate lo deberíamos llevar a otro extremo. Sin embargo, de esto, y para terminar mi intervención, reiterando y agradeciendo la invitación, creo que Bolivia nunca ha dejado de ser república, reconocida en la actual Constitución. Nunca hemos dejado de ser república, ni en el corazón, ni en nuestro pensamiento, ni en nuestra forma de actuar. Si ellos destruyeron la república
para instaurar una dictadura que, gracias a Dios, hoy día de a poco se va desinstalando. La tarea es muy grande y abrir espacios como este, que deberían ser todavía más amplios, más plurales, donde escuchemos a la otra parte también y podamos discutir a profundidad, creo que reanimaría una reconducción necesaria e inmediata del país. Y esa reconducción de nuestro país no es otra cosa que volver a la Constitución de la República. Ese es un sentimiento que creo que compartimos con la gran mayoría de los bolivianos quienes hemos nacido en la República. Les agradezco nuevamente la oportunidad y quedo atento a escuchar las intervenciones de quienes seguirán esta transmisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Lema. A continuación, invitamos a tomar la palabra al señor Humberto Bacaflor. El señor Bacaflor es un muy reconocido y destacado periodista boliviano, editor del informe semanal del siglo XXI. Bienvenido, señor Bacaflor. ¿Puede encender su micrófono? Bueno, muchas gracias por la presentación. No he entendido mucho lo que dijo el doctor Gamarra, parece que está ausente de Bolivia mucho tiempo. Y, a ver, yo estaba pensando que en este momento en América Latina estamos confirmando el mito de Platón acerca de la caverna o de la cueva. Estamos condenados a ver hacia adelante un muro donde se reflejan, se proyectan unas sombras de algo que está ocurriendo allá atrás y que no lo podemos ver. Y esa es la realidad. ¿Qué está pasando realmente en América Latina? ¿Maduro fue derrocado o fue vendido? ¿Fue derrocado o fue vendido? Delcy Rodríguez, que lo sustituye, ha condecorado al jefe de la CIA, al presidente de la CIA, ¿no? La venezolana, que supuestamente vendió a Maduro. Y, y estamos viendo otras cosas. Se está preparando, por ejemplo, la transición en Cuba y ya nos anuncian que la única condición que han puesto los jerarcas del Partido Comunista Cubano para irse del poder es que les permitan acceder a sus fortunas que están depositadas en bancos internacionales. O sea, es todo lo que pide la jerarquía revolucionaria cubana. Y entonces digo, ¿qué está pasando en Bolivia? Hemos derrocado a la dictadura cocalera, narcotraficante del MAS, porque, por ejemplo, el señor Gamarra no mencionó que existe, que Bolivia es el segundo exportador de cocaína de Sudamérica y que por lo tanto hemos estado sometidos a una narcodictadura en Bolivia. Ahora, esa dictadura fue derrocada realmente, realmente. Estamos viendo que se proyecta en el muro unas sombras. ¿Realmente Rodrigo Paz es el presidente de Bolivia? ¿Está gobernando? ¿O es que en realidad, como parece que fuera así, no le obedece? La señal ahí abajo sale. ¿Se fue? Bueno, tenemos un problema con la señal del señor Bacaflor, probablemente. ¿Pero se desconectó? Él quitó el sonido. ¿Pero está conectado? Sí. Dile que... Por favor, si puede encender su micrófono. Parece que lo apagó, señor Bacaflor. Bueno, yo no lo apagué, pero parece que se... Ahora no sé cómo voy a hacer. ¿Sigo mi exposición o la comienzo de nuevo? A ver, entonces yo estaba diciendo que en Bolivia estamos asistiendo de veras al derrocamiento de la narcodictadura
del cocalero Morales? ¿Hay un gobierno al que le obedece la justicia, la policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia, de Rodrigo Paz? ¿O es que no le obedece ninguna de esas instituciones? Ha ordenado que se tome el Chapare por la fuerza, no le han obedecido los militares. Ha ordenado que la policía capture al cocalero pedófilo de Evo Morales, no le han obedecido. La justicia no pone en libertad a los 350 presos políticos que hay en Bolivia. ¿Es eso un gobierno o estamos mirando una sombra? ¿Qué estamos contemplando en Bolivia? ¿Es de veras eso lo que está ocurriendo? Y claro, el debate es república o Estado plurinacional y multilingüe. Yo te diría que es narcodictadura o república. Y yo veo que en realidad la narcodictadura se mantiene muy fuerte, sigue controlando instituciones como la justicia, la policía, las Fuerzas Armadas, ¿no? No obedecen al gobierno actual, ¿no? Entonces, ¿qué es? En las instituciones los masistas siguen gobernando, siguen operando. Por lo tanto, vuelvo a mi comienzo. Platón había dicho, en realidad estamos amarrados a nuestras sillas mirando un muro donde se proyectan unas sombras, pero la realidad está ahí atrás y no la vemos. Eso es lo que más o menos está mostrando la realidad que está imponiendo, por ejemplo, Trump, ¿no? Con el caso de Venezuela, con el caso de Cuba y en Bolivia por nosotros mismos. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, señor Bacaflor. A continuación, seguimos con la presentación de una destacada intelectual, que estoy hablando de la señora Gisela Derpig. La señora Derpig es titulada en Derecho y posgraduada en Pedagogía, Creatividad y Derecho Constitucional. Ejerció la docencia universitaria y posgrado. Ha sido decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Tomás Frías y es autora de varios trabajos académicos. Bienvenido, doctora Derpig. Muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los panelistas y a la gente que nos está mirando y que nos va a ver posteriormente gracias a la magia de la tecnología. A ver, yo comienzo diciendo que las palabras en ningún caso son inocentes. Hasta cuando ponemos el nombre a un hijo o a una mascota, por detrás hay una historia y hay una intencionalidad que lo explica. Y la palabra plurinacional como calificativo del Estado boliviano durante lo que se vino a llamar el famoso proceso de cambio, ha sido la expresión de un proyecto, desde mi punto de vista, etnicista autoritario vinculado con la esfera del narcotráfico, con la esfera del crimen organizado transnacional. Por lo tanto, aparece en un momento político determinado, precedido de una larga siembra ideológica en medio de violencia, sin haber formado parte de las aspiraciones de los pueblos indígenas, más bien como un elemento intrusivo que nos llega desde España y que por lo tanto es una muestra de colonialismo secante. Tiene que ver con una visión que se viene a llamar posmoderna, que niega la modernidad y dentro de ella a los estados nacionales. Digamos que es este el conjunto de antecedentes que preceden a esta palabra y que en lo concreto, por el texto constitucional aprobado en los términos que Virginio ha presentado con una serie de anomalías y de fallos estructurales, se orienta a la liquidación de la igualdad. Y aunque la palabra república no haya desaparecido de ese texto constitucional, sin lugar a dudas, esta cualidad que implica la igualdad le ha sido cercenada con graves consecuencias.
No se puede hablar de una república democrática cuando en el texto constitucional lo que se hace es declarar los derechos de las mayorías para afectar a las minorías. Cuando la democracia, bien lo sabemos, es aquella forma de gobierno que, entre otras cosas, protege a las minorías de los abusos de las mayorías. En consecuencia, estamos frente a un texto constitucional, el del Estado plurinacional, que se parece mucho a aquello que el nacionalsocialismo alemán hizo en su momento. ¿Cómo está este asunto en el momento actual? Yo comparo lo que está viviendo Bolivia desde otra perspectiva y en una dimensión mucho más reducida, por supuesto, con el proceso que vive actualmente Venezuela a partir de los sucesos que tienen que ver con lo del 3 de enero, pero con toda la estrategia de despliegue que la administración Trump ha ordenado ya desde hace varios meses. ¿Cómo está la situación de Venezuela? ¿Ha habido un desmoronamiento total de la dictadura oprobiosa del chavismo-madurismo? Pues no. Se está trabajando en un camino largo que muestra resultados, pero que también se muestra tortuoso, plagado de dificultades. Y en el caso boliviano, lo que vemos es un gobierno que llega sorprendentemente, que todavía no sabemos bien las claves de esa llegada, pero un gobierno que se mueve en unas aguas un poco todavía embravecidas y que muestra algunos avances interesantes y que no cuestan dinero y cuestan solamente la decisión de quien ejerce el poder. Y me refiero, por ejemplo, a la reposición del escudo nacional como símbolo fundamental en las comunicaciones oficiales del Poder Ejecutivo, que ha sido una medida que le ha gustado muchísimo, muchísimo a la gente, o como la reposición de los escudos de las instituciones como las Fuerzas Armadas, y que aunque no lleguen a desmoronar por completo ese edificio descompuesto que resultó ser el Estado plurinacional, creo yo que nos permiten alentar una esperanza a que esto pueda cambiar en un plazo que no sea demasiado, demasiado largo. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el desafío que hay que cumplir? Eduardo Gamarra lo ha mencionado con un natural reparo por cuidar que la fragilidad en términos de convivencia pacífica no sea alterada, pero bueno, habrá que pensar que cuidando que esa convivencia no sea alterada más de lo que ya la alteran los movimientos al servicio todavía de la estrategia plurinacional, se oriente en primer lugar a un esfuerzo dialógico que yo lo llamaría pedagógico para que el Estado republicano emerja con toda fuerza y que sea a partir de los elementos comunes que nos unen a los bolivianos bajo el principio de reposición de la igualdad jurídica como eje fundamental para el retorno a la república y a la democracia. Es eso lo que veo yo, es eso lo que apuesto como ciudadana y creo que hay que trabajar conjuntamente desde donde estemos para que suceda lo más pronto posible. Muchas gracias. Doctora Derpik, muchas gracias por sus palabras. A continuación tenemos la presentación del señor Fernando Untoja. El señor Untoja es un político muy reconocido en Bolivia. Ha sido diputado de la República de Bolivia del año 97 al 2002. Además fue candidato a la presidencia en el año 93 por el Movimiento Catarista Nacional del que fue fundador. Pero además de eso es un reconocido docente universitario y escritor, defensor de la teoría del retorno al ayo, defensor también del liberalismo económico. Bienvenido, señor Untoja. Buenos días a todos los presentes y a todos los que nos escuchan. A ver, voy a correr con mi manera de abordar las cosas. Primero, existe una estructura mental y una estructura socioeconómica que no logran imbricarse en el transcurso de la historia de Bolivia. Entonces ahí aparece el dilema, la disyuntiva, república o Estado plurinacional.
¿Existe Estado plurinacional? Existe Estado plurinacional. No hay república, porque la Constitución es plurinacional. La república figura en una palabrita para consolar a la gente. Entonces, el dilema es, ¿qué hacemos ahora? ¿Seguimos reclamando la república o nos embarcamos en lo plurinacional? Y podemos decir rápidamente de que lo plurinacional es algo inviable porque en lugar de organizar el Estado boliviano, ha llevado al fracaso total. Entonces, consolida el fracaso del Estado boliviano, que nació también como un Estado fallido. A pesar de todo eso, la República tiene algunas virtudes y también sus límites. Ha habido una ciudadanía, un intento de producción de nación-estado, y también los límites son que ha mantenido, de acuerdo a esa oposición entre la mentalidad y la estructura social, ciertas exclusiones. Entonces ahora, en este momento, se vive el Estado plurinacional. Estamos en el Estado plurinacional. No hay república, mis estimados amigos, no hay república. Solo existe nostalgia porque la Constitución es una camisa de fuerza para la economía, es también una camisa de fuerza para que el individuo tenga relación directa con el Estado, porque existen nacionalidades 36 inventadas evidentemente. Se tiene un sujeto político importante que es el indígena, y todos hablan de indígena, incluso en usted se escucha hablar de indígena, cuando lo indígena no existe en Bolivia. Debíamos proscribir, si queremos una república, la palabra indígena. Entonces no podemos permitir que ciertos gobiernos o cierta constitución se base sobre sujetos políticos inventados. Entonces lo plurinacional, como Estado, es una cosa inviable. ¿Por qué es inviable? Porque no solamente por el sujeto político indígena, sino sobre las 36 nacionalidades, que son pequeñas corporaciones fácilmente a ser utilizadas como mercenarios en cualquier momento y de autoproclamación. Entonces, el Estado plurinacional se apoya en 36 nacionalidades que no existen y tampoco están en la Asamblea o en el Parlamento boliviano. Pero, sin embargo, la gente habla de la República y yo soy muy crítico del Estado plurinacional. Es la peor impostura y la peor estafa constitucional que nos han puesto hace 16 años y nos han aplastado totalmente. Hoy no hay democracia ni libertad individual y el gobierno actual no puede salir de eso. Algunos liberales piensan que debía hacer cambios rápidos. No se puede, está todo amarrado e imbricado. ¿Qué puede hacer Rodrigo Paz? Está atado en el Estado plurinacional. Entonces, ¿qué nos queda? Romper la mentalidad del boliviano que ha sido habituado durante 20 años, romper ciertos discursos excluyentes, pseudocoloniales o coloniales, entonces buscar un orden social basado en derechos comunes y no en identidades fabricadas como en este momento está funcionando como discurso del poder. Entonces yo soy muy crítico y pienso que la disyuntiva no es república o Estado plurinacional. El Estado plurinacional ha fracasado. ¿Qué nos queda? Retornar, me gusta la palabra retorno, a la república o refundar la república. Eso es lo que nos espera. Pero para hacer esas dos cosas necesitamos una batalla ideológica cultural y mostrar y develar las atrocidades que ha hecho el gobierno anterior sobre la maquinaria del Estado plurinacional. Gracias, con todo eso he terminado. Muchas gracias, señor Untoja.
A continuación, damos la palabra a una gran luchadora por los derechos humanos. Estoy hablando de la señora Eva Sara Landau, que es una reconocida activista de derechos humanos boliviano-americana. Ha sido perseguida y exiliada por la dictadura de Bolivia. Actualmente, la señora Landau es presidente de la ONG de Derechos Humanos Global Human Rights League. Bienvenida, señora Landau. Su micrófono, por favor, se puede encender. Van a disculpar, muy buenos días, señoras y señores, aquí un poco más temprano, desde Las Vegas, Nevada. Bueno, pues hablar de Bolivia antes de la dictadura es hablar de una república imperfecta, sí, pero república al fin. Una república donde el individuo existía, donde la ley intentaba proteger la libertad personal, la propiedad privada y la pluralidad política. No era un país ideal, pero había límites de poder. Eso se rompió cuando Evo Morales decidió refundar el país, no para perfeccionarlo, sino para controlarlo. En cambio, el cambio de la Constitución y el paso y a lo que pasó o a lo que se llamó Estado Plurinacional de Bolivia no fue un gesto simbólico ni multicultural, como lo decía el señor que me antecedió, fue una ingeniería política, una jugada peligrosa. Porque en ese modelo el individuo deja de ser sujeto de derecho y pasa a diluirse en la comunidad. Y cuando el individuo desaparece, la libertad desaparece con él. Eso no es inclusión, eso es colectivismo. Eso es la lógica del comunismo, aunque se esconda detrás de un nombre amable, incluso la propia Constitución lo revela. Por fuera se habla de Estado plurinacional, pero por dentro, en el texto, aún se menciona la República. Contradicción, no, estrategia. Una forma de desarmar la República sin decirlo de frente. Desde ese momento, los derechos humanos y los derechos electorales fueron sistemáticamente violados. Elecciones manipuladas, cifras alteradas de forma burda, instituciones capturadas, la justicia convertida en un arma política. El resultado fue inmediato: persecución, exilio, presos políticos. Más de 20.000 bolivianos se vieron forzados a buscar refugio fuera del país. Cientos fueron y siguen, muchos de ellos encarcelados, otros silenciados por miedo. Y mientras se hablaba de pueblo, se saqueaba al pueblo. La llamada Casa del Pueblo, un edificio de más de 20 millones de dólares pagados con el dinero de los bolivianos, no simbolizó dignidad ni progreso, simbolizó desprecio, porque allí no se gobernó para la gente, se gobernó contra la gente. En paralelo, se impulsaron expropiaciones, especialmente en el oriente boliviano, propiedades privadas arrebatadas, productores perseguidos y como consecuencia directa, ecocidio, incendios provocados, destrucción ambiental deliberada para habilitar asentamientos políticos y expandir el cultivo de coca, base del narcotráfico. No fue un accidente, fue un modelo. También se denunciaron redes de abusos de tráficos de menores y prácticas oscuras amparadas por el poder, no como hechos aislados, sino como síntomas de un régimen sin límites morales, donde el Estado deja de proteger y pasa a encubrir. Todo esto ocurrió después de borrar la República del nombre del país, porque cuando se borra la República, se borra la responsabilidad, se borra la ley y se borra al individuo. Hoy Bolivia enfrenta una encrucijada histórica. Existe la esperanza de que un nuevo liderazgo como el que encarna Rodrigo Paz pueda devolverle sentido a la palabra paz, no solo por su apellido, sino por su compromiso con la libertad. Pero quiero ser clara en esto: la libertad no se delega, la libertad se cuida, la libertad se defiende y se ejerce con responsabilidad. Bolivia no necesita un nuevo nombre, necesita volver a ser república, una república donde cada persona vuelva a ser alguien, no una pieza del colectivo, porque sin individuo no hay libertad,
y sin libertad no hay nación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Landau. A continuación tenemos la presentación del doctor Antonio Saravia. El doctor Saravia es director del Centro para Estudio de Economía y Libertad en Mercer University. Es doctor en Economía de la Universidad de Arizona y tiene maestrías en Economía de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown. Bienvenido, doctor Saravia. Bueno, pues muchas gracias, un saludo a todos. Miren, yo voy a coincidir con muchos de los panelistas anteriores. Hace unos 5 meses más o menos, el instituto organizaba otro Quo Vadis Bolivia. Y ahí yo decía que Bolivia se iba directo al despeñadero, ¿no? Que las políticas del gobierno masista, el modelo estatista en que el Estado coopta todo y concentra el poder de forma dictatorial, nos estaba llevando aceleradamente al precipicio. Bueno, ha pasado mucha agua bajo el puente, han habido elecciones, el MAS perdió como en la guerra, solo tiene un diputado ahora. Y ahora tenemos un nuevo gobierno que en apariencia al menos intenta llevar al país por otro rumbo, pero como decían mis amigos que me antecedieron, me temo que esto es solo una apariencia. En el fondo no ha pasado mucho, aquí no ha pasado nada. El modelo masista de un Estado elefantiásico al que el sector privado tiene que sostener se ha mantenido intacto. Miren, el ejemplo más claro ha sido la debacle del gobierno con el decreto supremo 5503. Ustedes se acordarán que hace unas semanas el gobierno promulgó un decreto, el 5503, eliminando la subvención a los combustibles. Una medida que era necesaria, no se podían sostener esos subsidios en el futuro. El gobierno estaba gastando 2.000 millones de dólares al año en esos subsidios, no se podía más. Ok, pone el decreto, ¿qué pasa? Sale la COP y le dice, no señores, ustedes no van a seguir adelante con ese decreto y los hacen recapitular, los doblegan y entonces ellos tienen que sacar un nuevo decreto, el 5516. Y el 5516 sale a la luz el martes 13 pasado, tras un anuncio del ministro, el ministro Lupo, que dice, suelto de cuerpo, él dice, hemos revisado en la madrugada, artículo por artículo, con la COP este nuevo decreto. O sea, como lo escucha, la COP terminó aprobando hasta las comas del nuevo decreto y apurando además al ministro porque le dieron 48 horas para que sea publicado en la Gaceta. Y no solo eso, sino que a esa exigencia se llega después de una penosa reunión el domingo 11 pasado en el Alto, entre los ministros, la COP y sus huestes, que fue realmente penosa porque los bolivianos pudimos ver en vivo y directo a través de los canales de televisión la capitulación y el retroceso del gobierno en una desordenada puesta en escena, en un coliseo, donde los ministros estaban desamparados, humillados, débiles, y la gente, los sindicalistas, los de la COP, gritaban consignas, palabrotas, y ahí estaban los ministros que tenían que aceptar la derogación del decreto supremo 5503. Después sale el gobierno y dice, no, lo que pasa es que la subvención a los combustibles se mantuvo en el nuevo decreto y entonces ha sido un triunfo. No, ¿qué triunfo va a ser esto? Lo cierto es que la COP le propinó una importante derrota política, ¿no? Los del casco con sticker del Che Guevara, con la bola de coca en la boca, los hicieron retroceder después de una demostración de fuerza que los resucitó además como movimiento político. La eliminación de la subvención era necesaria y el país entero la respaldaba, pero solamente era el primer paso para recuperar la estabilidad macroeconómica. Falta mucho por hacer. La subvención, la quita de la subvención, te soluciona solo el 33% del déficit fiscal. Queda un 66% por hacer y se ve que ahora no vamos a poder hacer mucho porque la COP le está soplando en la nuca al gobierno, lo cual significa que el masismo, evismo, encarnado ahora en el sindicato, en la COP, en sus huestes, pues no va a dejar que este gobierno se mueva. Entonces, yo veo un sombrío futuro. Hemos solucionado solo el 33% del déficit fiscal, como digo, nos queda un 66%. Y además, fíjense, y voy terminando con esto,
el 33% del déficit fiscal que hemos resuelto, lo hemos resuelto poniéndole esa carga en las espaldas del ciudadano, porque el ciudadano es el que paga más por gasolina y más por diésel. El gobierno no se ha ajustado los pantalones un centímetro. No ha habido una sola empresa pública, que no sirven para nada ninguna, no ha habido una sola empresa pública eliminada. No ha habido un solo burócrata despedido. O sea, la clase política, el gobierno no se ha puesto la mochila, nos ha transferido a nosotros el 33% del ajuste. Y la población lo ha aceptado. Y la población ha dicho no se puede más con este subsidio, pero el gobierno no carga la misma mochila. Yo esperaría que lo hagan. Yo esperaría que digan el próximo año eliminaremos empresas públicas, reduciremos el aparato burocrático, pero no creo que lo hagan. Por eso es que yo veo un sombrío futuro, porque la COP no va a dejar que lo hagan. La COP le está soplando en la nuca. Este gobierno ha mostrado esa debilidad, no tiene la autoridad, la mano dura para hacerlo. Por lo tanto, no creo que podamos resolver la crisis. Vamos a tener que seguir viviendo con déficit, siguiendo pidiéndole prestado al Banco Central, el Banco Central monetizando los déficits, generando inflación, generando inestabilidad macroeconómica. En suma, aquí no ha pasado nada, no vemos un cambio, como dicen mis amigos que me antecedieron, hacia la República, hacia cambiar la Constitución. Más de lo mismo me temo, así que soy pesimista. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Saravia. A continuación, invito a tomar la palabra al doctor Guido Añez. El doctor Añez es un reconocido abogado boliviano. Fue gobernador de la provincia de Santa Cruz, además de ministro de Estado y expresidente de la Cámara de Diputados de la República de Bolivia. Actualmente reside en Estados Unidos como asilado político. Bienvenido, doctor Añez. Muchas gracias por la invitación. Yo, por principio, soy enemigo de las imposturas. Me he criado como un hombre demócrata, como una persona que cree en la democracia, en la libertad y en la justicia. Por lo tanto, creer en el Estado plurinacional para mí me resulta chocante. Porque esto fue una impostura que comenzó en el gobierno del ingeniero Quiroga el año 2001. Se hizo un censo y en ese censo se falsificó una respuesta que tenía una intencionalidad política para generar este proceso. Se preguntó a la gente, ¿usted cuál es la autoidentificación que tiene con Aymara, Quechua o algún otro pueblo indígena? Y lógico que si te preguntan eso, si a mí me preguntan cuál es mi autoidentificación, porque mi apellido es español, mis 2 apellidos o mis 4 apellidos son españoles, voy a decir de que provienen de España, o alguien provendrá de otro país de Europa, o alguien provendrá de Brasil, etcétera, etcétera. Entonces, 62% de la gente respondió que tenía una autoidentificación indígena. Y ahí empezó la impostura. Dijeron de que Bolivia era un país indígena, que era un país que tenía 62% de poblaciones, o sea, de población indígena, y que por lo tanto había que crear y generar un Estado plurinacional. Empezó el 2001 con el censo. Ese discurso fue dándole fuerza porque Evo Morales nunca fue un defensor indigenista ni un defensor de la ecología. Fue un dirigente cocalero de El Chapare, donde se produce la coca para la cocaína. Y eso hizo de que cuando ellos llegan al gobierno el año 2005, empiecen a andar por el mundo hablando de que Bolivia era un país indígena, un país de gente excluida, un país de gente de que no tenía ningún derecho, de que no podían entrar a las plazas, etcétera, etcétera. O sea, un discurso lastimero y victimista. Resulta de que llega el gobierno, el 2005, el gobierno de Evo, y generan una constitución que es la que deshace la república, anula la república
y crea un Estado plurinacional. Un Estado plurinacional que ha ido siendo desmentido sociológicamente en el tiempo, porque en el último censo del año 2023, ya la gente se le pregunta cómo se siente autoidentificada y la gente ya responde 62% de que se siente identificada como mestizo, porque somos un país mestizo, somos un país que tiene una mezcla de gente que viene desde las migraciones europeas hasta las migraciones internas que ha habido en América Latina. Evo no es 100% indígena, es Morales Ayma. Es la mejor expresión de lo que significa un mestizaje. Morales es uno de los apellidos más comunes en España y Ayma es un apellido aymara. Salió de que había un poco más, o sea, crearon 36 nacionalidades. De esas 36 nacionalidades se quiso imponer una plurinacionalidad fascista. ¿Por qué esa plurinacionalidad fascista la constitucionalizaron? Porque pusieron en la Constitución de que había una preeminencia de aymaras y quechuas, sobre todo, digamos, quisieron aymarizar el país. Y uno de los principales afectados fue mi departamento, Santa Cruz, donde quisieron imponer e impusieron leyes que tenían que ver con que la propiedad de la tierra ya no era una propiedad individual, sino una propiedad colectiva. Empezaron a generar los interculturales, empezaron a generar grupos de choque y grupos que iban a querer anular la cultura del oriente boliviano para generar una preeminencia fascista de aymaras y quechua. Bolivia, ¿qué es? Es una nación mestiza que construyó la nacionalidad desde la Guerra del Chaco, después desde la Revolución del 52, siguiendo con la democracia la democracia pactada de los partidos y culminando un proceso de mestizaje que hizo de Bolivia un país que tiene que ver con, yo diría, un país diverso, un país multicultural, un país con diversas culturas, un país regionalizado y un país que indudablemente tiene que transitar hacia recuperar la democracia y la libertad. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado en este proceso de transición? En este proceso de transición hemos encontrado de que existe un país que quiere cambio. Yo me manejo por datos y le hice preguntar a un amigo que hacía una encuesta nacional si cuánto estaba de acuerdo la gente con la República o con el Estado plurinacional. La respuesta fue contundente. Más del 60% de la gente está de acuerdo con que Bolivia vuelva a ser una república. Pero hay que hacer una república incluyente. Y les quiero decir de que no es un tema de exclusión el tema de la república, porque el MAS ganó las elecciones con la república, pero esa concepción fascista que le generó desde Cuba, desde Venezuela, el decir de que empezaban ellos recién con un proceso de cambio y que todo lo demás, lo que había pasado en los 170 años de la República de Bolivia no servía, hizo de que quieran generar un cambio como lo hicieron en Venezuela, como lo hicieron en Cuba, con una constitución que no tiene ni pie ni cabeza. Porque la constitución, yo aprendí desde mis primeros años en las aulas universitarias, de que es el acuerdo de todos, que es la convención en la cual todos los ciudadanos nos ponemos de acuerdo para convivir en una sociedad democrática, plural, abierta, diversa y culturalmente que sea desde las regiones que se fortalezca la nación. Muchísimas gracias. Damos las gracias al doctor Áñez.
A continuación tenemos las conclusiones del foro Bolivia, República o Estado Plurinacional, que estarán a cargo del doctor Carlos Sánchez Berzaín. Doctor Berzaín es un abogado, politólogo, ha sido ministro de la Presidencia, de Gobierno y de Defensa, además de diputado nacional de la República de Bolivia. Actualmente director del Inter-American Institute for Democracy. Gracias. Empiezo agradeciendo a los participantes por su extraordinario aporte a un tema tan importante para el país y para las Américas. Agradezco los puntos de vista que aquí se han dado, pero sobre todo el interés en discutir algo que es esencial, y es que Bolivia, república o Estado plurinacional. No es una cuestión semántica, no es una cuestión de nombre, ni siquiera es una cuestión ideológica. Es una cuestión que diferencia simplemente el poder vivir en libertad, porque república quiere decir que la soberanía radica en el pueblo, que el pueblo elige sus gobernantes, a los que otorga un mandato, son mandatarios, que tienen obligación de gobernar en el marco de la ley, Estado de Derecho, que tienen obligación de devolver el poder cuando se vence el término y que tienen la obligación de rendir cuentas. Eso quiere decir república, que es coincidente con los elementos esenciales de la democracia, que agrega que en ese contexto tienen que celebrarse elecciones libres, justas y limpias, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. Lo que le imponen a Bolivia el año 2008, con el nombre Constitución del Estado Plurinacional, es el resultado de una cadena de crímenes, de una cadena de delitos. Y es una imposición además de carácter transnacional, porque esa posibilidad de que Bolivia se convierta en Estado plurinacional no es sino la expansión de lo que Cuba, con el socialismo del siglo XXI, ha hecho durante todo este siglo. Ha convertido a Venezuela en un Estado plurinacional, al Ecuador con Correa en un Estado plurinacional, a Bolivia con Evo Morales en un Estado plurinacional. Ha intentado esa operación en Chile y ha fracasado. Ha intentado esa operación en diferentes lugares porque el planteamiento del Estado plurinacional tiene el fundamento de dividir la nación, tiene el fundamento de hacer desaparecer la unidad nacional para poder instalar lo que hicieron en Bolivia, una dictadura narcoestado. La imposición de la Constitución llamada del Estado plurinacional en Bolivia ha sido una cadena de actos criminales, de actos delictivos, que hay que recordar. Primero, falsificaron la ley de reforma constitucional 2650 de 13 de abril del 2004, porque le cambiaron todo el texto al proyecto de ley y a la ley declarativa de la reforma constitucional. Y eso es un crimen que fue cometido en el gobierno de Carlos Mesa, inspirado y presionado por los golpistas de octubre del año 2003, que habían puesto en la denominada Agenda de Octubre la reforma constitucional como uno de los elementos de su botín. El otro era la nacionalización del petróleo y liquidaron el gas boliviano, y el otro era la libre producción de coca y construyeron el narcoestado. Este hecho de falsificación llevó a Bolivia a la Asamblea Constituyente, que ya de por sí era un acto que, al haberse falsificado la ley de reforma constitucional, estaba impedido por la Constitución de la República. Les quiero recordar que la Constitución de la República dice que no se permite la reforma total de la Constitución y establece un procedimiento rígido para la reforma parcial. Todo eso se vulnera. Y cuando van a la creación de la Constitución del Estado plurinacional, hay resistencia del pueblo boliviano. Entonces tienen que trasladar su constituyente de Sucre a un cuartel en Oruro. Y cuando desde ese cuartel en Oruro mandan el texto para la Constitución nueva, resulta que ese texto no era lo que quería el régimen. No tenía ni Estado plurinacional ni elección continua.
Entonces, ahí se forma un acuerdo entre el jefe de la oposición, Jorge Quiroga Ramírez, que controlaba la mayoría del Senado, que pacta con Evo Morales para hacer otra falsificación, atribuirse los derechos del pueblo mediante la ley 3941 del 21 de octubre del 2008, donde dicen que va a ser el Congreso Ordinario el que modifique el proyecto que manda la Asamblea Constituyente. Y no es el Congreso Ordinario. Son dos abogados de España enviados por Cuba y Venezuela, los abogados de la Universidad de Valencia, con dos abogados de Bolivia que hasta ahora se mantienen en el anonimato, aunque todo el mundo sabe del acto de traición a la patria que cometieron. Y ese texto lo aprueba el Congreso Ordinario y va a referéndum. Y en el referéndum hay resistencia boliviana, entonces producen la masacre del Porvenir, en Pando. Encarcelan al gobernador de Pando y lo tienen más de 12 años en la cárcel como preso político. Solo se libera cuando llega el gobierno que debió de ser de transición de la señora Áñez. Leopoldo Fernández, el preso. Después se resiste Cochabamba y producen la masacre de Cochabamba. Y en Santa Cruz producen la masacre del Hotel Las Américas. Y a partir de la masacre del Hotel Las Américas, que está certificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un hecho criminal de responsabilidad de Evo Morales y su grupo, abren los casos terrorismo 1 y terrorismo 2 y empiezan a perseguir a todo boliviano que pueda defender el concepto de república. Y así, con falsificaciones, con masacres sangrientas, imponen a Bolivia lo que llaman la Constitución del Estado Plurinacional, que es un texto transnacional del socialismo del siglo XXI en el que se liquidan, entre otras cosas, la ciudadanía. No hay igualdad de los ciudadanos. Hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda a título de indigenismo y de anticolonialismo. Con eso terminan el sufragio universal, porque para que haya voto universal tiene que haber igualdad jurídica, cada ciudadano un voto. Llegan inclusive al concepto fascista de designar diputados por parte de sectores indígenas por los que nadie vota. Hacen desaparecer el derecho de propiedad porque lo condicionan totalmente. Hacen desaparecer el principio de irretroactividad de la ley. La declaran, pero dicen que una ley especial regulará su ejercicio y después hacen la ley que llaman Marcelo Quiroga Santa Cruz y ponen como retroactivos todos los delitos que califican de traición a la patria o corrupción y de esa manera persiguen a políticos, a líderes de gobiernos anteriores y llenan las cárceles de presos políticos. Con lo que llaman la Constitución del Estado Plurinacional, Bolivia institucionaliza la creación de la dictadura narcoestado porque esa es la estructura transnacional con la que hacen lo mismo en su momento en Venezuela, con lo que hacen lo mismo en Nicaragua, con lo que hacen lo mismo en el Ecuador de Correa. Entonces, en ese contexto, lo primero que debemos recordar los bolivianos y recordarle al mundo, en este mes de enero del año 2006, a pocos días del cumplimiento del aniversario, entre comillas, en que se promulgó en Bolivia la Constitución del Estado Plurinacional, que es feriado nacional, entre otras cosas, el día de mañana, 22 de enero, que ha sido por el actual gobierno trasladado al viernes para crear un fin de semana largo, pero el gobierno actual sigue respetando el feriado de la Constitución del Estado Plurinacional. Claro, ¿cómo no lo va a hacer si gobierna en el marco de la Constitución del Estado Plurinacional? Entonces, recogiendo todo lo que se ha dicho aquí, la Constitución del Estado Plurinacional ha hecho desaparecer la libertad. La Constitución del Estado Plurinacional es una camisa de fuerza porque no hay 36 nacionalidades, no existen, es un mecanismo corporativista y fascista que impide la libertad en Bolivia. Hay que leer nomás su texto. ¿Cómo quiere el gobierno actual del presidente Paz recuperar la libertad económica en Bolivia si el contenido de la Constitución del Estado Plurinacional que él está respetando y que no quiere cambiar señala que en Bolivia
se priorizan las inversiones de nacionales y que si hay inversión externa, esas inversiones tienen que regirse por las leyes de Bolivia. ¿Quién va a invertir? En este día tan importante y en base a las opiniones que aquí se han dado, yo quiero insistir en el hecho de que la Constitución del Estado Plurinacional es nula, que el presidente de la República, el órgano judicial o el poder legislativo de Bolivia no solamente tienen la potestad, tienen la obligación de declarar esa nulidad. Y que un solo artículo, una ley de un solo artículo en función de lo que es la disposición de protección que tiene la Constitución de la República de Bolivia, reformada el año 1994, retorna a Bolivia a la República, al Estado de Derecho, a la libertad y a la reinstitucionalización del país. Porque la Constitución de la República de Bolivia, en su artículo 31, manda que son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley. 2 leyes falsificadas, 4 o 5 masacres, cientos de presos políticos, si no miles, el destrozo de toda la institucionalidad y la creación de la confrontación entre bolivianos con la intervención transnacional que sufre todavía hoy día Bolivia para sostener una dictadura narcoestado que está matizada pero que no ha desaparecido. Damos las gracias al doctor Berzaín. Con esto concluye el foro Bolivia, República o Estado Plurinacional. Damos las gracias a quienes nos acompañaron acá en el instituto y a través de las redes sociales. Un buen día.